Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias a Primera de Pedro, capítulo 1. Y vamos hoy a leer del 16 al 21. El título del mensaje hoy es Nuestros recursos para recordar la verdad. Recuerda, la semana pasada era la importancia, ¿me escuchan? No. La importancia de recordar la verdad. La importancia de recordar la verdad. Hoy vamos a ver los recursos para recordar la verdad. Y voy a pedirle que se pongan de pie y abran su Biblia a Segunda de Pedro. Disculpa, ya sé por qué me estaban señalando. Estoy aprobando para ver si saben qué libro estamos estudiando. Estamos en Segunda de Pedro, capítulo 1, del 16 al 21. Amén. Ahora necesito mis espejuelos. La palabra de Dios dice en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 16 al 21. Porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingenuamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando Él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria, le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado, en quien me ha complacido. Y nosotros mismos escuchamos esa declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pero ante todo saber esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Oremos, hermanos. Padre Santo, Señor, gracias, Señor, por tu palabra. Yo oro, Señor, en este tiempo que tú nos has dado de alabar tu palabra, Señor, y tu nombre, Señor. Que tu palabra sea avivada en nuestros corazones, Señor. Que tú nos dejes aquí, Señor, personas cambiadas de mentes, cambiadas de corazón, cambiadas de actitud. Que tus palabras nos hagan placer más y más a ti a través de la limpieza del Espíritu Santo en la santificación de nuestras almas. Oramos por tu nombre, Cristo. Amén. Amén, hermano. ¿Pueden tomar asientos? Quiero darle gloria a Dios por su palabra y que esta carta, otra vez, ha sido la bendición para la iglesia. Es una carta que cada iglesia debe estar predicando hoy en día, con tantas malas enseñanzas que tenemos hoy en día. Es una carta que otra vez nos trae para atrás, como dije la semana pasada, a la fundación de lo que creemos y lo que enseña la palabra sana de Dios a nosotros. La semana pasada nosotros prediqué sobre Segunda Pedro de capítulo 1 del 12 al 15 y ahí fue que Pedro estuvo reclamando la importancia de recordarles las verdades elementarias de la fe y la importancia de no solo conocerlas, pero vivirlas diariamente. Pedro quiso dejar a nosotros y a sus lectores un recordatorio escrito en sus enseñanzas. Tuve que escribir una carta y otra vez. En la segunda carta está haciendo énfasis otra vez en las verdades de la palabra de Dios.
Palabras que ellos ya sabían y se le estaba enseñando otra vez. Y él estaba enseñando la importancia de repetir y de repetir y de repetir las verdades, porque nosotros nos olvidamos. Y lo que está en el grupo, nosotros hicimos una prueba esta semana. Le hice preguntas para ver cuánto del mensaje se recordaba. Y no colgué, hasta yo me colgué, porque mi esposa me cogió en una pregunta. Eso nos enseña, hermanos, que nosotros somos fácil para olvidar. Nos olvidamos algunas cosas, pero es imposible recordarnos todos. Y fuimos para atrás también a las virtudes, a ver cuántas virtudes nos recordamos. Y ahí creo que hicimos un mejor trabajo, pero la única manera de recordarnos de estas cosas es repetirlo, y examinarlo, y meditar sobre él para que se engrane en nuestro ser, en quienes somos. Y si no estamos en el proceso de ser eso cuando estamos leyendo, es que nos vamos a olvidar mucho. Y como maestro, como un buen maestro, tengo que yo tener en práctica de repetir verdades en diferentes maneras para que ustedes siempre estén disponibles a saber las verdades básicas de la palabra de Dios. Porque así cuando uno viene con una falsedad a ustedes, rápidamente las antenas se le van a parar y eso no es verdad. ¿Cómo tú sabes? Por la palabra de Dios no dice eso. Yo sé porque yo sé lo que dice la palabra de Dios y no dice eso. No sé dónde está, pero yo sé lo que tú dices no es verdad. Y tenemos que conocer la palabra de Dios. El texto de hoy vamos a ver en los versículos 16 al 21. Y aquí empieza con la palabra ¿por qué? Explicando por qué Pedro les recuerda la verdad a sus lectores. Él se dirige específicamente a una enseñanza doctrinal que cree que sus lectores necesitan. Ellos necesitaban recordar que Jesucristo iba a regresar, porque los falsos maestros en ese tiempo en su iglesia estaban tratando de infiltrar, enseñar que Jesucristo no iba a regresar. Esa enseñanza sigue hoy, ¿no? No tiene que decirlo verbalmente, pero el mundo cree que Jesucristo no va a regresar. Porque si el mundo creyera que Jesucristo va a regresar, estuvieran viviendo diferentemente, ¿no? El mundo vive y realmente ni creen en Jesús. ¿Cómo van a creer en su segunda venida? Vivimos en un mundo que está contento donde está. Y la cosa es que si creen que Jesucristo fue verdadero y lo que las enseñanzas de la Biblia son verdad, después ellos tienen que cambiar cómo viven. Y como no quieren cambiar, es mejor decir que no existe y que toda la palabra de Dios es mentira. Es un extremo. Hay otro extremo, que hay personas en la iglesia que se llaman cristianos, que supuestamente aman al Señor, pero lo que enseñan no es la palabra de Dios. Ellos enseñan sus propias enseñanzas. Ellos con la palabra y la tuercen a su manera para enseñar lo que ellos desean enseñar. Y tienen una enseñanza basada en emociones, no en la palabra de Dios, no en la verdad de la palabra de Dios. Y le está dando a la gente lo que la gente quiere escuchar y lo que la gente desea. Porque el propósito de estas iglesias es llenar las iglesias, no para traer personas al Señor realmente, porque si vienen al Señor es bueno, pero es mejor tener la iglesia llena para poder llenar los platos de ofrenda, porque lo que están buscando es dinero. Y no, hermanos, no me digan que no es eso, porque lo que está haciendo estas iglesias, están siendo ricos de personas y están engañándose a esas personas con mentiras, herejías de la palabra de Dios, y se llaman cristianos. También hay personas que se meten a la iglesia y otra vez en tratar de dominar el pensamiento o ponerse en un lugar donde quiere estar. Ponen a las personas a dudar el liderazgo de la iglesia,
de tal manera que las personas no están haciendo casos a ellos, y lo que hacen es dividir las iglesias. Y por eso tú ves tantas iglesias hoy en día que se están dividiendo, porque no están escuchando la voz de la persona que Dios puso ahí. Están escuchando a cada voz que tiene una enseñanza diferente. Otra vez, la palabra de Dios es claro cuando viene a la estructura de la iglesia. Si alguien está rompiendo esa estructura, están enseñando una enseñanza errónea. Tú ves, hay diferentes, no hay una manera que se puede explicar esto. Hay muchas maneras actualmente hoy en día que se puede aplicar esta enseñanza. Tenemos que tener nuestra guardia parada, siempre preparado para dar defensa de la palabra de Dios. Pero el tema que estamos viendo aquí, el tema que ellos estaban, que tenían aquí era que habían falsos maestros que estaban enseñando que Jesucristo no iba a resucitar. Él no venía, no creían en la segunda venida del Señor. Y empieza en este texto y termina en el texto de 2 Pedro 3, capítulo 3. Quiero leer del 3 al 4 para que vean un poquito de lo que, como él termina esta sección. Porque la carne de esta carta está hablando de esta herejía, esta enseñanza falsa. Y vamos a ver la semana que viene cómo él ataca sobre estos malos maestros falsos en la iglesia. Él dice afuera y dentro de la iglesia. No solamente están afuera los falsos maestros, dentro de la iglesia. Y mira cómo dice en 2 Pedro 3, del 3 al 4. Dice: ante todo, sepan esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones, diciendo: ¿dónde está la promesa de la segunda venida? Porque desde los padres durmieron o murieron. Todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Es lo que el mundo dice hoy también, ¿no? No tanto en palabras, pero en acciones. Vivimos y viven muchas personas hoy en día de tal manera que Dios ni existe. Dios viene para atrás. Sí, hace cuántos miles de años he prometido eso. Los apóstoles todos vivieron de tal manera que ellos estaban esperando la venida del Señor en su tiempo, enseñándonos nosotros que nosotros debemos de vivir cada día como el Señor va a regresar hoy en día. Es la razón. Pero a la misma vez viviendo una vida fiel, piadosa al Señor, predicando su evangelio, para que todo el mundo escuche el mensaje de fe. Pero ¿qué es la esperanza del cristiano? La esperanza cristiana es la venida del Señor. Si tú no tienes esperanza, ¿en qué tú esperas? Esperanza, ponte a pensar, si no tienes esperanza el cristiano, ¿en qué está esperando? ¿Tratar de vivir una vida larga? Porque después que tú mueras, ¿dónde tú vas? Es que ¿dónde que tú vas? Esa es tu esperanza. No debemos tener temor a morir porque sabemos dónde vamos. Y ahí está mi esperanza. Sé que un día estaré cara a cara con mi Señor. Pedro defiende los ataques de las falsas enseñanzas. Y vemos aquí que dice el poder. Está reafirmando el poder y la venida del Señor Jesucristo, citando dos razones en este texto de hoy, por las cuales cristianos pueden estar seguros de que esta venida va a venir. Y están en su Biblia. Esto es un busqueo bien simple. El testigo ocular de los apóstoles, el testigo de los apóstoles del 16 al 18, y el testigo de las Biblias, la profecía de la palabra profética. Ahí están divididas las dos partes. Él le da dos pruebas: la venida de ¿qué? El testigo ocular apostólica y la palabra confiable de las profecías. Vamos a entrar al primer punto, la primera sección, para ver
Otra vez, ellos están siendo atacados. Ellos están haciendo, la enseñanza está siendo atacada. Ponte a pensar, estamos hablando del apóstol Pedro. Y hay personas negando su enseñanza y atacando su enseñanza y poniendo su enseñanza sobre la enseñanza de él. Él se defiende, él empieza esta sección con estas palabras. Él dice, porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida del Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingenuamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Cuando os dimos, cuando os dimos, la palabra os puede también usar la palabra les, cuando les dimos, es una palabra plural. Él está hablando en el singular ante esto, ahora está hablando en el plural. ¿De quién está hablando él? Cuando os dimos, él está hablando de los apóstoles. Porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida del Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingenuamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Entonces, cuando Pedro usa os, se está refiriendo a los otros apóstoles que estaban con él en la transfiguración de Jesús. ¿Cuáles fueron los otros que estaban con él? El apóstol Juan y el apóstol Jacobo. Otra vez, se puede usar más generalmente que todos lo vieron en su gloria después de su resurrección, pero él está haciendo un énfasis en un punto específico aquí. Pedro se asocia con los otros apóstoles. Él está diciendo, nosotros lo vimos a él con nuestros propios ojos. No solamente yo, pero los otros apóstoles. Pedro aquí afirma que la venida otra vez de Cristo en gloria fue parte del mensaje bíblico básico del evangelio predicado por los apóstoles, y es el mismo mensaje que ellos reciben en esta carta escrita por él. Yo no te estoy enseñando algo diferente, te estoy enseñando la verdad dada a mí, y algo que no solamente yo fui testigo, no es enseñanza mía, fue enseñanza de nosotros, dado a nosotros por Dios mismo. ¿Entiendes? Lo que yo estoy enseñando no viene de mí, viene de Él. Y no solamente otra vez, y es algo que Dios mismo me dio o nos dio a nosotros, y yo se lo estoy trayendo a ustedes. Mira cómo sigue aquí, dice, porque cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pedro y los apóstoles les dio a conocer dos cosas sobre el Señor Jesucristo. Primero, su poder, y segundo, su segunda venida. La palabra poder y venida se puede interpretar juntas, las palabras. Si entendemos que la palabra venida se refiere al regreso futuro de Cristo, cuando es combinado con su poder divino que Jesús tiene como el Señor resucitado, se puede mejor traducir venida poderosa, exhibida en esta ocasión aquí. Pedro y los apóstoles vieron la venida poderosa de Jesús en la transfiguración como precursor de la última manifestación en la segunda venida del Señor Jesucristo. Y ahí estaba su esperanza. Ellos vieron la venida poderosa del Señor. Y ellos están diciendo, nosotros vimos la venida poderosa del Señor y sabemos que Él regresará así. Eso fue un símbolo de cómo Él iba a regresar de esa misma manera, en esa misma gloria que Él manifestó. Sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Entiende lo que estamos diciendo. Nosotros vimos a Jesucristo en su majestad. Lo vimos con nuestros propios ojos. Ahora,
La palabra majestad se refiere al esplendor magnificente. Ellos vieron a Jesucristo en su majestad en la transfiguración. Pedro, Jacobo y Juan fueron testigos de la majestuosa apariencia de Jesús. La experiencia en el monte fue una experiencia auténtica, de hecho histórico. Imagínate la emoción de ellos cuando ellos vieron al Señor Jesucristo en toda su majestad en ese momento, hermanos. Imagínate. Eso fue un gran privilegio que tuvo Pedro, Jacobo y Juan. Ver al Señor revelarse gloriosamente a sus ojos. Ahora vemos más de 30 años. Dice que esta carta fue escrita 32 años después de eso. Vemos él declarando que ese evento que pasó tuvo que ver con la segunda venida de Cristo. ¿Y cómo él vendrá en la segunda venida? Él vendrá ¿qué? Poderosamente y majestuosamente aquí al mundo, hermanos. Él está diciendo, este evento es una reflexión, es un símbolo de lo que va a pasar en cuando regrese el Señor Jesucristo. Él vendrá de esa misma manera. La misma manera majestuosamente que Él vino, otra vez, Él va a venir como el rey y se va a establecer en toda su majestad, en su reino y sentarse en su trono, hermanos. Y él está reclamándose a ellos. Esto es la verdad. Eso fue lo que Él reveló. Y Él reveló esto a nosotros 32 años atrás, para que nosotros viéramos lo que iba a venir cuando Él regresaba en la segunda venida. Ellos tenían un sample de lo que iba a venir en el futuro. Nadie más vio eso en ese día. Él está diciendo, la promesa está en lo que nosotros vimos. Solamente estamos enseñando lo que nosotros vimos en ese día. Dice aquí, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos. Es que Él está diciendo, nosotros no estamos tratando de engañarlos a ustedes. No les estamos enseñando fábulas. ¿Por qué uno dice eso? Uno solamente dice eso cuando alguien te está atacando diciendo que tú estás enseñando mentiras. A Pedro y a los otros apóstoles parece que estaban diciendo los falsos maestros que ellos estaban enseñando mentiras. Que el Señor no iba a regresar, no creían en la segunda venida del Señor. Pero dice, esto fue real. Nosotros somos testigos, vimos a Jesús transfigurado con nuestros propios ojos. Ahora, en el versículo 17 al 18, Pedro describe lo que sucedió en la transfiguración. Mira cómo dice en el 17 y el 18. Pues cuando Él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración. Este es mi Hijo amado, en quien me ha complacido. Y nosotros mismos escuchamos esta declaración. Ellos no solamente vieron al Señor Jesucristo, ellos escucharon la voz de Dios declarar estas palabras. Y nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Y tú dices, ¿qué? Otra vez, él está declarando eso. ¿Y qué es lo que tú estás enseñando? ¿Y dónde es que viene esa verdad que tú tienes? ¿Dónde es tu fundación? La fundación de nosotros, la enseñanza de nosotros viene de Dios mismo. Él mismo nos enseñó y nos declaró esta verdad. ¿De dónde viene esta enseñanza que usted está siguiendo? ¿Y de dónde viene? Mira cómo es que la transfiguración, hermanos, de Cristo permitió que la majestad y la gloria de Dios brille en el mismo ser de Cristo.
un evento donde la luz de la gloria de Dios se vio tan claramente que demuestra sin lugar a dudas que Jesucristo es el Salvador del mundo, el Dios mismo, hermanos. Mira lo que Marcos dice en Marcos 9, 2 al 8, no, perdón, 2 y 3. El hermano leyó del 2 a 8 anterior, pero más que vamos a mirar el 2 y 3, porque quiero que vean lo que dice este texto y quiero compararlo con otros textos para que entiendan un poquito mejor el cambio que hizo Jesús en la transfiguración. 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancas, tal como nunca llevaron a lavandero sobre la tierra las puede emblanquecer. Ahora, vemos aquí que las escrituras dicen que Cristo se transfiguró. Ahora, la palabra transfiguró es metamorfo. Dice, la palabra significa un cambio a otra forma de que Él estaba. Él se transformó y cambió de semblante, había un cambio completo en Él. Mira cómo lo describe aquí en Marcos 3, dice, y sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancas. Mira lo que dice Lucas 9:29, dice, y aparecía de sus rostros se hizo otra, y la apariencia de su rostro se hizo otra. Su rostro cambió de su apariencia, era otra apariencia sus rostros. Mateo 17:2 dice, sus rostros resplandeciendo como el sol. El rostro de él parecía, no sé, otra vez, más que podemos imaginar, que resplandeció como el sol sus ojos. Aparentemente la gloria de su naturaleza divina pudo brillar a través de su cuerpo hasta cierto punto. Si estoy imaginando esto bien, Jesucristo estaba brillando de adentro para afuera. Hermanos, ¿qué pasará si nosotros viéramos eso, hermanos? Yo creo que me quedo muerto ahí, ¿verdad? Es que dice la palabra de Dios, el que ve a Dios, ahí queda muerto. Es que Jesucristo es la manifestación física de Dios. Es ver a Dios a nosotros. Y nadie ha visto a Jesucristo en su gloria. Estos tres tuvieron un privilegio que nadie en el mundo ha tenido hasta este día. Jesucristo en toda su gloria pudieron verlo en el cielo. Ellos fueron llevados ahí. Ahora, ¿qué podemos aprender de esto? ¿En qué forma esto me ayuda a mí? Esto es un recordatorio de Pedro de la gloria y la majestad de Jesús. Esto debe llevarme a nosotros, llevarme a mí y a ustedes a vivir una vida piadosa. Saber esta verdad debe de sostenernos en la verdad de la palabra de Dios, que Jesucristo, y tener esa esperanza que Jesucristo va a regresar. Eso debe nosotros tenernos tan firme en la verdad que no somos exceptos a las enseñanzas falsas del mundo, porque sabemos la verdad de la palabra de Dios. Tengo un ancor ahí y no hay nadie o nada que me pueda mover de lo que yo creo. Pues yo creo y tengo toda mi esperanza en lo que dice la palabra de Dios. Lo que pasa hoy en día es que cogemos la palabra de Dios y la tenemos aquí, y otra vez por eso tenemos que recordarlo, porque no podemos escuchar, no estamos leyendo tanto, pero estamos escuchando otros razonamientos y otras filosofías y otras enseñanzas. Y entonces que eso tiene sentido, y entonces me gusta como eso tiene el sonido de eso. Y uno se pone a investigar más y más y más. Y lo que pasa cuando uno mira para atrás, ya está creyendo y caminando en otra forma, hermanos.
Y es lo que pasa con la persona que no siempre está, en la palabra, tratando de no solamente conocer la palabra, pero vivir la palabra, hermanos. Y eso es lo que va a pasar a cualquiera de nosotros. Mira lo que dice Tito, capítulo 2, del 11 al 13. Dice la palabra de Dios: porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándolos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza, hermanos. Bienaventurado a la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Eso debe ser nosotros, hermanos. Viviendo fiel, una vida piadosa, despegándonos del mundo, y vivimos de tal manera que estamos viviendo en la esperanza de la bienaventurada y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador Jesucristo. Es lo que enseña la palabra. Si yo debo de vivir de tal manera que yo estoy haciendo un ejemplo de lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros somos fieles a la palabra de Dios cuando leemos esto? Ponte a pensar que muchas veces caemos cortos, hermanos. Tenemos que ser fiel a la palabra de Dios. Otra vez, por eso siempre tenemos que estar leyendo, hablando con el Señor, dejando que Él trabaje en nosotros, cambiándonos, moldándonos, transformándonos a la apariencia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Estoy seguro que ninguno de nosotros podemos decir que estamos ahí todavía, hermanos. Pero es la meta de cada cristiano aquí. Ese texto de Tito 2, 11 al 13 es uno que debemos de marcar y recordar. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándolos que negando la impiedad y los deseos mundanos vivamos en este mundo sobrio, justo y piadosamente. Así debemos estar viviendo de tal manera que estamos viviendo fiel en obediencia a la palabra de Dios, también con la esperanza de ver la manifestación y la gloria de nuestro Dios Salvador Jesucristo. Es tan fácil para decir, ¿no? Pero tan difícil para vivir, hermanos. El que no tiene el Espíritu Santo de Dios no puede vivir de tal manera, porque no tiene poder, la naturaleza. Recuerda el versículo 3, no tiene la naturaleza divina dentro de ellos, no tiene una base establecida que se llama la fe, y no está viviendo, por eso no puede vivir las 7 virtudes que nosotros mencionamos unas semanas atrás. Amén. Ahora el segundo punto, la palabra confiable de las profecías. Vemos aquí la palabra confiable de las profecías en los versículos 19 al 21. Muchos de nosotros conocemos el versículo 21 y lo recitamos. Es un versículo que es memorizado para la persona para probar que esto es la escritura, que la escritura es inspirada por Dios y viene de Dios. Pero vamos ahora a verlo en el contexto de lo que en que él escribe estos versos. Si ahora Pedro nos da el segundo recurso de la verdad creíble de la autoridad, las escrituras del Antiguo Testamento. En estos versos Pedro se refiere a las escrituras en cada versículo. En el versículo 9 dice las palabras proféticas. En el versículo 20 dice la profecía de las escrituras. En el versículo 21 dice profecía. Cuando llegamos a 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21, nos encontramos en uno de los lugares más potentes de toda la Biblia con respecto a la inspiración de las escrituras, hermanos. Pocos pasajes tienen la profundidad, el origen y la naturaleza sobrenatural de la palabra de Dios de esta manera tan clara y sustenta, hermanos. Yo creo que la única dos otros pasajes es maybe 2 Timoteo 3:16 y Juan
San Juan 1:1. Es que estos son textos claros que nos dejan saber que toda escritura no viene de hombre. Toda escritura origina de Dios. El origen de cada palabra que nosotros encontramos en esta Biblia viene de Dios. Y estos versículos nos da a nosotros un clave, una enseñanza que viene de Dios, declarando que no viene de hombre. Y cualquier hombre que trata de añadir y ponerle palabras a este libro es un falso maestro, hermanos. Dios nos dio sus palabras en su Biblia. Y otra vez, Él está hablando de la palabra profética aquí, porque se está refiriendo al Viejo Testamento, pero actualmente en la soberanía de Dios, Dios lo estaba usando en el escribir esta carta. Él está escribiendo escritura. Vemos el Nuevo Testamento actualmente con hombres, los apóstoles y hombres que eran piadosos de Dios, estaban escribiendo el Nuevo Testamento de Dios, que habla del nacimiento y la vida y la muerte de Jesucristo por nuestros pecados. Dios usó esos apóstoles, usó los profetas del Viejo Testamento y los apóstoles del Viejo Testamento y los apóstoles del Nuevo Testamento para darnos los 66 libros que tenemos en esta escritura. Y esta es la profecía. Cuando lo leímos hoy, reconocemos que toda la palabra de Dios es la profecía de Dios. Y aquí es que se acaba la profecía de Dios. Nadie puede establecer encima de los profetas y los apóstoles, de la escritura que Dios le dio a ellos. Hay muchos que intentan hacerlo, pero nadie puede ponerle encima. Si la enseñanza que yo traigo aquí, yo puedo profetizar ahora, hoy día. Yo estoy profetizando, porque estoy profetizando la palabra dictada de Dios. Pero si yo estoy profetizando y trayendo una palabra que es diferente de la palabra de Dios, después ya estoy enseñando falsa enseñanza, porque no viene de Dios, viene de mi propio ser, hermanos. Tenemos que entender eso. Y él está haciendo este punto porque miremos el capítulo 2, el primer versículo, para que tú veas en el contexto que él está diciendo eso. Pero se levanta otra vez. Recuérdense que en el original no hay números. Esto es una carta. Y lo que sigue el versículo 21 es el versículo 1 del capítulo 2. Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introdujeron herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Tú ves, él está escribiendo esto porque el próximo texto, el próximo versículo, él va a introducir las falsas enseñanzas de ellos. Y él está reclamando lo que ellos están haciendo. Ellos están imponiendo la palabra de Dios. Ellos están poniendo encima a la palabra de Dios. Ellos están profetizando por encima de la palabra de Dios. Y él está diciendo, nadie puede hacer eso. Nadie puede poner enseñanza que vaya encima de lo que Dios ya nos ha dado a nosotros. No se puede hacer. Esta es la palabra profética. Amén. Mira lo que él dice en el versículo 19. Y así tenemos la palabra profética más segura. ¿Más segura de qué? Es más seguro que el testigo que yo te di. La palabra de Dios es más seguro que el testigo de la transfiguración que yo te di a ti. Es más seguro porque viene directamente de Dios y viene a todo el mundo. Y tú la puedes levantar y estar seguro, otra vez, de lo que yo leí en el Viejo Testamento será confirmado en lo que yo leí en el Viejo Testamento será confirmado en el Nuevo Testamento. Y te lo estoy declarando a ustedes. Dios, toda promesa bíblica que Él me dio, toda profecía que Él nos ha dado en el Viejo Testamento, una por una ha sido completida, hermanos. 100%, hermanos. ¿Qué es la profecía que falta? Que Él regresa. Y ahí está la esperanza de nosotros. Estamos esperando lo que Él está enseñando aquí. La regresa. La segunda
venida de nuestro Señor y Salvador. Mira lo que dice John MacArthur sobre estas palabras, más seguro. John MacArthur dice, como grupo son poseedores de la palabra, la fuente de la verdad de Dios, que es mucho más fiable que las experiencias colectivas de todos ellos, incluso como apóstoles. En otras palabras, si no quieren creer nuestro testimonio, creen la palabra profética de Dios. Es lo que le está diciendo. Si no quiere oír lo que yo estoy diciendo o lo que yo fui testigo, crea esto. Crea lo que diga la palabra de Dios. Crean esto, hermanos. No vaya a creer fábulas o de enseñanzas, no sean engañados por otras personas que se llaman profetas, que se llaman maestros, pero no están trayendo la palabra profética de Dios. Es lo que está diciendo, ¿verdad? Se está conectando. Él le está dando dos testigos. Yo vi y escuché la voz. Pero si no quieren creer eso, crean la palabra profética que habla de Jesucristo en muchos lugares. Habla de la venida de Jesucristo. Y está confirmado ahí. Y él sigue en el versículo 19. Las cuales hacéis bien en prestar atención como una lámpara que brilla en lugar oscuro, hasta que el día despunte el lucero de la mañana. Perdóname. Aparezca en vuestros corazones. Déjame leer eso otra vez. Ya tengo la lengua torcida aquí. Hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Wow. La palabra de Dios es como una luz que brilla en lugares oscuros, hermanos. Nos muestra, como dice aquí el texto, como una lámpara que brilla en lugar oscuro de este mundo. Revela el camino estrecho que debemos seguir y expone los obstáculos y los hoyos peligrosos del camino a nosotros, hermano, ¿no? La palabra de Dios nos mostrará cómo caminar en este día, hermanos, hasta que el día despunte el lucero de la mañana. Está hablando de Jesucristo mismo. Aparezca en vuestros corazones. Cristo regresará en un resplendor de luz físicamente visible que embarca todo y afectará a cada ser humano para la bendición o para el juicio, porque Él vendrá para todo el mundo. Él vendrá para bendición a los hijos de Él, pero para el juicio a los que no son hijos de Él. Pero Él va a venir en todo su esplendor un día, hermanos. Todo el mundo verá al Señor en todo su esplendor un día. Nadie se puede esconder y evitar lo que va a venir. Un día, cada rodilla va a tener que hinclarse al Señor Jesucristo como Señor. Ahora miramos aquí el versículo 20, vemos la razón por la cual las Escrituras son superiores. Mira lo que dice en el versículo 20 y 21, dice: pero en todo saber esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. ¿Qué quiere decir eso? Que ninguna profecía de Escritura es asunto de interpretación personal. Hermanos, si el Espíritu Santo no es que está guiando, lo que uno está diciendo no es de Dios. Es que no viene. Yo no puedo traer un mensaje nuevo de Dios. Y hasta cuando traigo el mensaje de Dios, lo que yo traigo viene de Él. El Espíritu Santo es el que guía el escritor, pero también es el que guía el que está leyendo y enseñando. ¿No? ¿No es así? Porque hay muchos supuestamente maestros que leen la Escritura, pero como no saben y no tienen el Espíritu Santo, lo que hacen es ellos interpretan la palabra de Dios de una forma que errónea, o traen sus propias enseñanzas.
Pero ninguna, hermano, interpretación personal debe de venir. Y eso es lo que está enseñando el hermano Juan y el hermano León en su clase. Uno puede interpretar la Biblia en sí mismo, en leerlo y interpretarla. No. ¿Qué es lo que tiene que hacer uno? Tiene que leer ¿qué? Otra escritura. Y interpretar la escritura con escritura. Porque si la escritura es la palabra de Dios, tengo que interpretarla con las otras palabras de Dios. Para que haya un acuerdo en lo que se esté diciendo, ¿no? Pero lo que hacemos hoy en día es que cogimos un texto y lo sacamos de un contexto y formamos doctrinas nuestras. Y después le enseñamos a otras personas de estas mismas doctrinas que son erróneas, hermanos. Pero la palabra de Dios tiene que confirmar lo que uno enseña. Y después dice, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana. Otra vez, el contexto aquí está hablando más del que está escribiendo. Hay una persona, dice ninguna. ¿Cuántas personas pueden traer profecía por su mismo poder, por su voluntad? Ninguna. ¿Por qué tú no estás haciendo caso a estas personas? ¿Por qué cuando alguien enseña algo, qué enseña la palabra de Dios que yo debo hacer? ¿Cómo yo pruebo una persona que trae profecía? ¿Cómo es que yo lo pruebo? Con la palabra de Dios. Si yo estoy diciendo algo, yo estoy profetizando, la palabra profecía puede ser, es lo que está proclamando la palabra de Dios. Otra vez, el que escribe la palabra está escribiendo la palabra de Dios. Yo estoy profetizando porque estoy enseñando directamente de la palabra de Dios. No estoy profetizando cuando estoy enseñando algo y no es de la palabra de Dios. ¿Entiende? Ahí yo estoy interpretando y poniendo encima de la palabra mis propios deseos, mis propios pensamientos. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Otra vez, leyendo esto, estoy pensando en Pedro, él escribiendo esta carta a la iglesia, y la misma vez Dios lo está usando él para escribir una escritura que va a ser incluida en la Biblia que tenemos hoy. Es que es el Dios que nosotros servimos. Él está escribiendo de la escritura y está escribiendo escritura para nosotros. Otra vez, confirmando lo que debemos saber, que no solamente lo que tenemos en el Viejo Testamento es escritura, pero lo que está escribido en el Nuevo Testamento también es escritura. Él mismo, si uno mira, yo creo que en el capítulo 4, no lo tengo marcado aquí, pero él mismo dice, yo creo que está en Pedro, primera de Pedro, pero él mismo dice que la escritura de Pedro fue escritura. Él confirma que hay muchas personas que toman la escritura de Pablo, y la tuercen, porque la enseñanza de Pedro o de Pablo era una enseñanza muy difícil, y ellos cogían esa enseñanza y la torcían porque no entendían. Pero él llama la escritura, él llama que las escrituras de Pablo la llama escrituras. Tú ya ves que la palabra que Pablo estaba escribiendo ya estaba siendo considerada en la iglesia como ¿qué? Como escritura de Dios. Tú ves que él otra vez está confirmando otra vez que lo que tenemos en nuestras manos hoy en día es la palabra de Dios, y fue inspirado por el Espíritu Santo, queriendo decir que Dios tomó hombres en su lugar, en su cultura,
Y Él usó lo que ellos escribió. Es en el dialecto que ellos hablaban, en la manera que ellos escribían. El Espíritu Santo los guió cada uno de ellos, algunos reyes, algunos pescadores, algunos, otra vez, diferentes clasificaciones, diferentes hombres. Y Él usó cada uno de ellos para darnos las escrituras que tenemos hoy en día. La escritura que tenemos hoy en día está, otra vez, se escribió en como 1500 años. Expandidos, más de 30 autores, y no hay un desacuerdo en la palabra de Dios, escrito en un espacio de 1500 años, hermanos. Tenemos más de 5000 copias, manuscritos de la palabra de Dios hoy en día, que todo dice la misma cosa. Tenemos escritos del Viejo Testamento. Tenemos una copia del libro de Isaías, que es más de 1000 años antes que nació Jesucristo. No, más de 100 años antes que nació Jesucristo. Ponte a pensar eso, queriendo decir que hay copias no fue escrito después. Hay copias de Isaías que fueron escritos 100 años que nació Jesucristo. Hay copias de un libro que habla de Jesucristo antes que Él nació. Y Él confirmó todo lo que dijo el libro de Isaías, especialmente el 53, antes 56, de Él, cuando Él nació y vivió su vida. Ese es el Dios que nosotros, en que nosotros creemos. Ese es el Dios que nosotros amamos. Ese es el Dios que nos dio al Señor Jesucristo, a nosotros. Hermanos, que tenemos que ver la importancia de las Escrituras. El Señor le dijo a Jeremías cuando no sabía qué decir al pueblo de Judá. El Señor le dice en Jeremías 1:9, he puesto mis palabras en tu boca. Él usó sus palabras, él usó a Jeremías y puso las palabras de él en la boca de Jeremías. Los falsos profetas en el otro lado eran aquellos que en Ezequiel 13:3 dice, siguen su propio espíritu. Ellos son inspirados por el Espíritu Santo. Son personas que siguen su propio espíritu. En Jeremías 23:16 dice, hablan visiones de sus propias mentes, no de la boca del Señor. Hay muchos de esos hoy en día, hermanos, que hablan de visiones de sus propias mentes, de sus propios sueños, pero hermanos, no están hablando la palabra de Dios. Si lo que ellos dicen no se puede confirmar en este libro, no están hablando la palabra de Dios. ¿Qué es importante? ¿Qué es lo importante que nos está enseñando Pedro aquí, hermanos? ¿Por qué Él nos está dando estas dos pruebas antes de condenar a estos maestros falsos? ¿Por qué? Porque otra vez, Él quiere que nosotros veamos que lo que tenemos aquí es lo suficiente. Si queremos aplicar este texto a nuestras vidas, tenemos que entender que lo que tenemos aquí es suficiente para yo vivir mi vida. Esto es todo que necesito. No hay ningún libro en todas las librerías del mundo que tenga más valor que la palabra de Dios. Hermanos, esto es un libro escrito por Dios. Es inspirada por Dios. Es más poderoso que cualquier testimonio o cualquier testigo que yo pueda ver, porque es la misma palabra de Dios escrita para nosotros. Tenemos el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento, que Dios habló antes del nacimiento de Jesucristo y después del nacimiento de Jesucristo, confirmando las verdades que necesitamos para entender quién Él es, porque Jesucristo es el que estudia la palabra de Dios, entiende que Jesucristo no comienza en el Nuevo Testamento. Él siempre era.
Y hasta en el Viejo Testamento Él existía, era parte del plan de Dios. Él siempre era parte del plan de Dios. Y todo y cada libro del Viejo Testamento punta a ¿dónde quién? A Jesucristo. Pero dice, tenemos la palabra de profecía. Cada libro del Viejo Testamento punta a Jesucristo. Cada libro del Viejo Testamento apunta ¿a qué? A Jesucristo en el otro lado de la cruz. Cada libro de este otro libro magnífico punta a Jesucristo. Y nuestra esperanza hoy en día está en lo que dice este libro, que está en la segunda venida del Señor Jesucristo, hermanos. Tenemos todo lo que necesitamos aquí. Tenemos el testimonio de Pedro y los apóstoles y tenemos la palabra fiel de Dios. ¿Qué más necesitamos, hermanos? Pero si no estamos en la palabra de Dios, vamos a ser fácilmente engañados por los falsos maestros de este mundo, hermanos. Eso es mi... Quiero recomendarles a ustedes, quiero motivar a ustedes que hagan el esfuerzo, hermanos, de estar más metidos en las palabras de Dios. Escoja a ventaja de los programas y los estudios de la iglesia, porque otra vez, ¿cómo vamos a crecer si no estamos creciendo en el estudio de la palabra de Dios? Ahí voy a terminar el mensaje, hermanos, y quiero a cerrar en oración y después vamos a entrar a la cena del Señor. Padre Santo, Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender la majestad y lo grande que tú eres, Señor. Mi mente no puede capturarlo, Señor. Yo me pongo a pensar en lo que tú dices de la transfiguración, Señor, y mi mente no puede capturar la grandeza, la majestuosa venida de nuestro Señor. Es que no puedo verlo en mi mente. Espero y tengo mucha esperanza, Señor, del día que tú regreses. Yo oro, Señor, que ese deseo sea el deseo de cada uno aquí, de que tenga un deseo interno, tenga una esperanza interna y que tenga toda su esperanza interna en su segunda venida, Señor. Qué triste el cristiano que vive para hoy. Qué triste ser cristiano y tener temor de morir porque no sabe lo que le espera. Si tu palabra no explica lo que espera, Señor, ayúdanos, Señor, a entender y crecer en tu profecía, Señor. Oramos por esto en nombre de Cristo. Amén. Amén.